En modelos de prestación en salud con el doctor Ramón Abel Castaño, quien realizará una breve introducción al tema principal de la jornada de la tarde, estrategias POCT por sus siglas en inglés, diagnóstico en punto de cuidado. Bueno, muy buenas tardes. Aprecio que ya hayan recuperado sus energías para la sesión de la tarde, en la cual nos vamos a concentrar en las tecnologías de punto de atención. Las tecnologías de punto de atención se caracterizan en general, no solamente en laboratorio clínico, en diagnóstico in vitro, sino una toma de presión arterial es una tecnología de punto de atención, una pesa, un espirómetro, todo esto son tecnologías de punto de atención, es decir, aquellas que se utilizan en el momento de la atención, no en un momento diferente, sino en el momento de la atención y que generan un resultado que sirve para tomar la decisión en ese momento, ¿sí? No en dos momentos separados, como ocurre típicamente con el laboratorio in vitro, con la central de procesamiento. Entonces, lo que queremos mirar hoy es, en la tarde, cómo estas tecnologías de punto de atención, POCT, quiere decir en inglés Point of Care Testing, o sea, pruebas en el punto de atención. Vamos a ver entonces cómo estas pruebas de punto de atención nos sirven para cambiar una cantidad de modelos de prestación y poder hacer realidad eso que mencionaba yo en la mañana de la deshospitalización y la desmedicalización. En la medida en que, por ejemplo, en el control del paciente anticoagulado, se pueda obviar la necesidad de que el paciente vaya cada mes a que le tomen un INR para que le ajusten la dosis, pues estamos mucho más cerca de lograr ese objetivo terapéutico de mantener ese paciente en el rango de anticoagulación deseado. Cuando el paciente va cada mes a que le tomen el INR, se lo toma el día anterior y va después a la consulta, ¿qué estamos haciendo? Estamos desperdiciando el dinero porque esa medición no tiene ninguna validez y ninguna utilidad. Entonces, aquí tenemos una oportunidad muy grande, pero necesitamos un modelo de prestación muy distinto. Manejar pacientes con anticoagulación en su casa, en su comunidad, es un ejercicio muy diferente al de tener un cardiólogo experto en anticoagulación en un hospital midiendo INRs. Igual para el diagnóstico en los eventos coronarios. Ya vimos la situación del infarto con elevación del ST que nos mostraba Dagnor Aristizábal esta mañana, pero también en aquellas situaciones en las que no es tan obvio el diagnóstico y hay que hacer pruebas diagnósticas de troponinas o de otro tipo de pruebas que permitan descartar si hubo o no isquemia, ¿sí? Y definitivamente el reto que subyace a todas estas tecnologías, al uso de estas tecnologías, es cómo incorporarlas a los modelos de prestación, pero no en la misma lógica del alerón en el Renault 4, sino en la lógica de crear un modelo específico que permita explotar adecuadamente las ventajas de las tecnologías de punto de atención. Para darles una idea muy clara, si usted analiza el costo individual de la prueba, y en el diagnóstico in vitro particularmente, analiza el costo individual de una prueba y la compara con el costo individual de esa misma prueba en una central de procesamiento, no hay punto de comparación, simplemente, ¿para qué lo compara? Pues la una cuesta 10 veces más que la otra o no sé cuánto. Pero si usted analiza realmente todo el modelo de atención integral, el impacto sobre el ciclo de atención, el hecho de usted tener un paciente anticoagulado dentro del rango terapéutico, el hecho de tener un paciente en insulina con un uso adecuado de la insulina, el hecho de evitarle al paciente 2 contactos o 3 para obtener un resultado, el hecho de evitarse una consulta de revisión, hay una cantidad de cuentas que hay que hacer allí para poder hacer comparables realmente esas dos tecnologías. Pero para poder explotar esa tecnología en todo su esplendor, repito, usted necesita un modelo de prestación diferente. Y ahí entonces vamos a ver cómo Ting Shi nos va a contar algo de su experiencia, cosas que ya se han hecho en el mundo, de cómo aprovechar mejor estas tecnologías. Entonces le voy a ceder la palabra a la doctora Ángela Rocco Arriagada, de Chile, quien nos va a contar sobre la experiencia del manejo del paciente en tratamiento con anticoagulante oral. ¿Lo presentas, por favor? A continuación, la presentación Impacto de la telemedicina en la calidad del control de tratamiento anticoagulante oral, de la doctora Ángela Rocco Arriagada, investigadora asociada del Laboratorio de Carcinogénesis Química y Farmacogenética del Centro de Investigaciones Farmacológicas y Toxicológicas, ICBM, Facultad de Medicina, Universidad de Chile.
Buenas tardes. Antes que nada, agradecer a SEMI por la invitación. Lo que yo les vengo a mostrar tiene mucha relación con lo que se conversó hoy día en la mañana, sobre todo en la última parte de la mesa redonda, en relación a cómo implementar una tecnología y que tenga impacto de verdad y podamos medir ese impacto en la calidad de atención a salud. Y lo que yo les voy a mostrar es lo que nosotros hacemos en el tratamiento anticoagulante oral. Solamente para recordar que las enfermedades cardiovasculares constituyen la primera causa de muerte en el mundo y se calcula que en el 2030 morirán cerca de 23 millones de personas por enfermedades cardiovasculares. En Chile, que para los que no conocen Chile, es una larga y angosta faja de tierra, ¿ya? Tenemos la misma dispersión que ustedes, pero a lo largo, aunque también a lo ancho, ¿ya? Y tenemos una última parte llena de islas, que hace, cuando es invierno, quedan absolutamente aislados estas personas, ¿ya? Y Santiago es Chile, la capital, ¿ya? Como aquí les pasa a ustedes con Bogotá. En Chile pasa lo mismo. En Chile las enfermedades cardiovasculares representan la primera causa de muerte desde el año 1969 y esto se ha mantenido en alza en el tiempo. ¿Ya? El último dato oficial es del año 2012 y tenemos una tasa de mortalidad de 156,2 por 100.000 habitantes. En Chile, y aquí ven un gráfico. Gracias. No, prefiero con este. En serio, prefiero. Es igual. Lo que ven ustedes aquí son enfermedades cardiovasculares. Hemos logrado mantener levemente las enfermedades antihipertensivas y hemos logrado bajar un poco la mortalidad por enfermedad isquémica al corazón, porque hemos hecho aquí algunas intervenciones que tienen que ver con infarto agudo al miocardio, que lo vamos a nombrar al final de mi presentación. Pero sin embargo, hemos tenido un aumento en las enfermedades cerebrovasculares. Solo para contarles que nuestro sistema es distinto al de ustedes. Nosotros tenemos un sistema mixto de salud con un asegurador que es el Estado, que es FONASA, y un asegurador privado que son las ISAPRES, Instituciones de Salud Privadas. ¿Ya? El FONASA, que es la parte pública, cubre el 80% de la población. Nosotros por ley tenemos que, de nuestra remuneración, un 7% va a salud. Y el trabajador decide si ese 7% va a la ISAPRE o va a FONASA. Obviamente en FONASA están a todos aquellos que ganan muy poco dinero, el sueldo mínimo o hasta 1,5 veces el sueldo mínimo, y por lo tanto tenemos gran parte de la población que atender en la parte pública con, como siempre, escasos recursos. El sistema de salud está formado por 29 servicios de salud, y el sistema municipal que está a cargo de la atención primaria de salud. Esto es un poco, solamente es lo mismo, lo que yo les estaba comentando de que hay un financiamiento que tiene que ver con la cotización de los trabajadores y el Estado en aquellos que no tienen cómo pagar la salud. Mi servicio de salud es uno de estos 29 que yo les mencionaba. Nosotros somos el servicio de salud metropolitano, es decir, estamos en Santiago y tomamos toda la zona occidente, y tenemos una población asignada de 1.200.000 habitantes aproximadamente, casi justo mitad y mitad hombres y mitad mujeres, y un porcentaje importante es urbano y casi un 38% es rural. Y así como ustedes mostraban un mapa de Colombia, yo les voy a mostrar un mapa de mi servicio. Estos son nuestros hospitales. Tenemos 6 hospitales, un instituto traumatológico, un centro de referencia en salud, que es atención secundaria por especialista, y 33 centros de atención primaria de salud. Y esta es nuestra distribución. En rojo, las comunas, o en color rojo, las comunas que son urbanas, y en azul, lo rural. Mucho rural, y donde está la foto es donde están ubicados los hospitales, fundamentalmente en la zona roja, ¿ya? Y muy pocos en los otros lugares. Y entonces tenemos aquí un problema de acceso. Por ejemplo, esta comuna, Alhué, para llegar a su hospital más cercano, que es Melipilla, existe solamente una micro, decimos en Chile, buses, dicen en otras partes, no sé cómo le dicen ustedes, es como el Transantiago, aquí es el Transmilenio, eso, ¿ya? Un solo bus que sale a las 7 de la mañana de Alhué y llega a Melipilla,
y después hay un bus de vuelta en la tarde. Eso quiere decir que si la persona no alcanza a tomar el bus, tiene que quedarse en algún lugar ahí, ¿ya? Y eso es súper complejo. Esto es lo mismo, solamente para mostrar la ubicación de los hospitales y en un mapa ya un poco más complejo. Bueno, ¿qué ocurre con el tratamiento anticoagulante? Aquí me dijeron que muchos eran médicos, así que saben que el tratamiento anticoagulante por definición es bastante complejo. Influyen una serie de factores, ¿ya? Entre ellos está el tema alimentación, está el tema del uso de otros medicamentos y que este medicamento, a diferencia de muchos otros, uno habla de una dosis semanal. Por lo tanto, el paciente no siempre toma la misma dosis. Puede tomar un cuarto pastilla, media pastilla, 2 pastillas, y eso a los pacientes les complica mucho el tema. ¿Cuál era nuestro problema? Nosotros empezamos a trabajar esto el año 2014. Primero que nada, que teníamos tiempos de espera muy altos. En promedio, los pacientes esperaban 5 horas desde que llegaban a tomarse la muestra hasta la atención por el médico especialista, porque llegaban a tomarse una muestra venosa. Si alguno, me imagino que todos ustedes alguna vez se han tomado una muestra, cualquier toma de muestra, pública o privada, siempre está llena, porque la mayor parte de los exámenes son en ayuna, y por lo tanto llega toda la gente, aunque uno los cite separados, llegan todos temprano en la mañana, y colapsa cualquier sistema, por muy bueno que este sea. En algunos hospitales, como mencionaba el doctor Castaño, los pacientes iban el día anterior a tomarse el INR. O sea, era espantoso este sistema. Y al día siguiente tenían que ir a control con el médico de tratamiento anticoagulante. Todo el gasto en movilización era asumido por el paciente o sus familiares. Había inequidad en esta red porque solamente los pacientes que se atendían en el hospital más complejo, que es el Hospital San Juan de Dios, tenían acceso a INR capilar. El resto era toma de muestra venosa. Y habría problemas con esta toma de muestra venosa porque tenemos muchos de estos pacientes que son dializados, que son pacientes oncológicos, que están en tratamiento anticoagulante y había problemas para la punción venosa. Sin embargo, nosotros como servicio tenemos fortalezas que otros servicios de salud no tienen en nuestro país, que nosotros sí tenemos médicos especialistas, médicos de laboratorio clínico, internistas y cardiólogos que realizan el policlínico de tratamiento anticoagulante oral, que tienen mucha experiencia. Estos médicos trabajan media jornada en la parte pública y la otra media jornada en la parte privada, por lo tanto, en el fondo, la calidad de la atención médica era igual en público y privado. Estos especialistas se reúnen al menos 2 veces al año para estandarizar protocolos y revisar casos clínicos, y a fines del año 2013 se creó una comisión de tratamiento anticoagulante que tiene que ver con fundamentalmente realizar protocolos estandarizados que permitan dar cumplimiento a todo lo que es acreditación de calidad de nuestro país y ver todo el tema de medicamentos, el tema de los bioequivalentes. Nosotros hemos tenido serios problemas con algunos fármacos que supuestamente son bioequivalentes de acenocumarol. Y además tenemos una red de laboratorios clínicos muy organizadas y estandarizadas hace más de 7 años. Y ahí ven ustedes una de las reuniones clínicas que hemos hecho. ¿Cuáles fueron los objetivos del proyecto de INR capilar telemedicina? Primero, estandarizar la toma de muestra para todos los pacientes con tratamiento anticoagulante usando un sistema Point of Care Testing de muestra de INR capilar, asociado a un software de dosificación de tratamiento anticoagulante. Nuestro objetivo fue muy exigente. Nosotros queríamos lograr que los pacientes esperaran máximo 1 hora desde que se tomaban la muestra hasta que el médico especialista daba la indicación. Y queríamos además evitar el traslado de pacientes desde sitios lejanos a los hospitales, como veían ustedes, al Güe, a Melipilla o Curacaví, Santiago, implementando la estrategia de telemedicina, una estrategia impulsada por el Gobierno de Chile a partir del año 2012, que al principio no prendió mucho, y recién el año 2014 empezamos a tener avances en esta estrategia, y obviamente al implementar INR capilar íbamos a mejorar la calidad de la atención del paciente. Este es actualizado el 2015, esto se hizo, como les digo, el 2013, pero más o menos la distribución de pacientes o de consultas de tratamiento anticoagulante en el año 2015, ¿ya? Esto subió obviamente un poco más, sube más o menos un 10% anual.
El año pasado hicimos 64.394 consultas, ¿ya? No todas por telemedicina, vamos a ver después cuántas hicimos por telemedicina. Entonces, con esto nos presentamos, con estos datos nos presentamos a hablar con el director. Y una de las primeras cosas que ocurre, yo me imagino que aquí también, es el tema económico. O sea, uno puede decir, no, esto es súper bueno para el paciente no va a tener que viajar. Si eso no está reflejado en cifras, ningún Ministerio de Salud nos escucha, y menos todavía la Dirección de Presupuesto, ¿ya? Pero tuvimos algo bueno que pasó en ese intertanto cuando nosotros estábamos viendo esto, que tiene que ver con las garantías explícitas en salud. Yo les voy a hablar 2 segundos de esto. Esto es a partir del ENO del 2005. En la actualidad incluye 80 problemas de salud y lo que garantiza el auge es acceso, da plazos, tiempos para que el paciente acceda. Hay una protección financiera, aquí se paga la prestación, a diferencia de lo que ocurre generalmente en la parte pública, donde hay un traspaso de dinero no marcado, este va marcado. Hay una garantía de oportunidad y de calidad. Y el año 2013 ingresan 2 patologías que tenían dentro de su canasta el control mensual con tratamiento anticoagulante. Uno era el tratamiento quirúrgico de la válvula aórtica, que corresponde a la garantía 74, y el tratamiento quirúrgico de las lesiones crónicas de válvula mitral y tricúspide, que correspondía al 79. Entonces nosotros nos aprovechamos de eso para presentar el análisis financiero, ¿ya? Que igual da números rojos, les digo inmediatamente, ¿ya? Pero menos rojos. Aquí se los traspasé a dólares, ¿ya? A ver, cuando uno compara, yo les decía que nosotros lo que hacíamos era tomar muestras venosas, ¿se acuerdan? Bueno, una muestra venosa con toma de muestra, con todo sale más o menos $1,7. En cambio, una muestra por INR capilar sube a 4, casi el doble, ¿ya? Ya, pero aquí había que considerar algo, que uno repite más o menos un 10%, los que trabajan en el laboratorio saben, en relación a INR, sobre todo los incoagulables, uno le da susto informar un incoagulable, así que lo repite. Y dijimos, bueno, si le restamos las repeticiones y todo, igual este es el valor en pesos, es más caro que el valor de INR, y había una diferencia mensual en dólares de $1.020 en un hospital X, ¿ya? Y a eso nosotros le agregamos el tema del GES. El GES nos aportaba, si el 25% de los diagnósticos de nuestros pacientes eran GES, nos aportaba $589. Y por lo tanto, en el caso de un hospital que les muestro acá, tenía un gasto igual en rojo, ¿ya? Con $431 más de su gasto normal, pero teníamos hospitales que tenían una, comillas, ganancia, es decir, no había déficit. Si yo sumaba los 6 hospitales, igual me daba números rojos, ¿ya? Y entonces nosotros dijimos, perfecto, da números rojos, pero ¿sabe usted cuánto le cuesta al Estado un paciente que tiene un INR bajo rango y que vuelve a hacer un accidente vascular? Supongamos que no tiene secuelas, porque si tiene secuelas es aún más. Un paciente con accidente vascular en Chile son $2.500. Con un solo paciente que nosotros logremos evitar que haga un segundo accidente vascular, pagamos todo el año de tratamiento anticoagulante usando INR capilar y usando software de tratamiento anticoagulante. Lo mismo pasa por un accidente hemorrágico, ahí es un poco menos, son cerca de $1.300, pero igual, y además un paciente porque entran por urgencia, terminan con camas críticas, etc. Entonces, eso logró convencer a nuestras personas encargadas del dinero. Tenía otras potencialidades que tenía que ver de nuevo con un tema que no es menor, que es el tema de toma de muestra. Se liberan horas en el caso nuestro son tecnólogos médicos y técnicos paramédicos en el área de coagulación, porque voy a hacer INR capilar, no voy a mandar el tubo al laboratorio. Teníamos el tema de la punción y además una punción de INR capilar en más o menos 2 minutos, en realidad es menos que eso, versus una punción venosa que es en promedio 10 minutos. Recuerden, el paciente tiene que descubrirse el brazo, entonces ahí liberábamos tiempo de toma de muestra.
A nivel médico, el médico tenía que esperar hasta que los resultados del laboratorio estuvieran listos, ¿ya? Y por lo tanto, ahora el médico llega a su policlínico y los resultados están inmediatamente. Y el impacto social, que era lo que a nosotros en ese minuto más nos importaba, era que el tiempo de espera, disminuir el tiempo de espera y evitar que el paciente tuviera que, desde su bolsillo, ir al hospital. ¿Qué hicimos? Primero lo presentamos a los médicos. Primero aquí dijimos, ya, los médicos tienen que apoyarnos. Si no nos apoyan los médicos, estamos perdidos. Una vez que los médicos nos apoyaron, lo presentamos a la Dirección de Servicios de Salud y a las direcciones de cada uno de los establecimientos para que nos autorizaran. Y en Chile nosotros debemos hacer licitaciones públicas a través de un portal que se llama Mercado Público. Ahí está la idea de la licitación, ¿ya? Y esta licitación se la adjudicó la empresa Roche, con el software Taonet y los equipos Coagucheck. ¿Qué ventajas tienen estos equipos? Bueno, la licitación incluía las tiras reactivas más las lancetas y los controles de calidad. Importante el equipo, porque el equipo tiene en uno de los costados un lector de código de barra, lo que evita además en los que trabajamos en laboratorio un error importante que es el error preanalítico de identificación del paciente. ¿Ya? Y el software, que les encantó mucho a los médicos, ¿ya? Que permite dosificar al paciente, tenemos un histórico del paciente, podemos saber cuál es el diagnóstico principal, qué tipo de medicamento está usando. Y lo otro que nos encantó fue esto. Este es un paciente ficticio, por eso se los muestro. De hecho, es el ingeniero informático que estaba implementando el sistema. Tenemos los últimos 4 INR, la dosis semanal, el tipo de medicamento, y luego para el paciente, que yo no sé cómo es acá, pero en mi país, antes de esto, se les entregaba una libretita donde el médico, con letra de médico, escribía 1/4, medio, nada, 1, 1/4, 1/4. ¿Ya? Okay. Y entonces ahora aquí le aparece gráficamente al paciente con la fecha cuánto debe tomar. Entonces nosotros imprimimos 2 de estas. Una, porque la validamos como receta médica, y porque aquí aparece el total de comprimidos para que la farmacia despache, y para que el paciente vaya ticando cada vez que se va tomando el medicamento. Y le colocamos además la fecha del próximo control y el horario en que él debe venir a controlarse. Ya, y aquí viene la telemedicina. Lo hicimos inicialmente como piloto entre el Hospital San Juan de Dios y el Hospital de Curacaví. El Hospital de Curacaví es un hospital para nosotros tipo complejidad muy baja, tipo 4, tiene 20 camas, pero tiene una urgencia importante y no tiene laboratorio clínico, ¿ya? Varias cosas. Y ahí instalamos un dispositivo móvil de telemedicina en Chile llamado Arturito, porque nos encanta la guerra de las galaxias, ¿ya? Para que fuera el paciente atendido vía web desde el Hospital San Juan de Dios. Otra cosa importante, no sacábamos nada con tener el examen, tener la teleasistencia si el medicamento estaba en el hospital y no en Curacaví. Entonces lo que hicimos fue generar un stock de medicamentos que se repone vía receta médica. Entonces el paciente se hace todo en Curacaví y no viaja. Ese es el Arturito, se los presento. Es un computador con un carrito con ruedas. Ese es el Arturito, ¿ya? Y el paciente llega a la toma de muestras, se le toma la muestra, el INR capilar. Esto se envía al software Taonet. El paciente está ahí esperando. La mayoría de nuestros pacientes son mayores y con problemas de desplazamiento, aunque tenemos pacientes muy jóvenes, de 19, 24 años, asociados a un diagnóstico de trombofilia. Y por el otro lado está Elena Nieto, la médico del San Juan, que se comunica con este paciente. Si el paciente tiene problemas, lo que hace es hablar con alguien de la familia, un hermano, un hijo o la persona que lo cuida, para ver qué es lo que ha ocurrido si el paciente no está dentro de rango. Recuerden que esto es dependiente de vitamina K, por lo tanto si comió mucha palta, por ejemplo, si está tomando antibióticos, cómo se está tomando el medicamento.